En nuestra sesión de hoy vamos a abordar el pensamiento de una de las figuras capitales de la sofística griega, Protágoras de Abdera. Nos centraremos en el análisis riguroso de su tesis más célebre, una propuesta filosófica que supuso un desafío radical a las nociones tradicionales de verdad y conocimiento en la Atenas del siglo V antes de nuestra era. Este es, sin duda, el fragmento más conocido del corpus protagórico y condensa el núcleo de su filosofía. Con esta afirmación, el célebre principio del homo mensura, Protágoras postula que no existe una verdad absoluta, una verdad objetiva que trascienda al individuo. Cada ser humano se erige, por tanto, como el criterio último para la determinación de la realidad. Nos encontramos, pues, ante la piedra angular de una gnoseología de corte radicalmente relativista. Procedamos a deconstruir esta tesis. Y para ello, nos serviremos de la exégesis crítica que Platón desarrolla en su diálogo Teeteto. Es en gran medida a través de la mirada platónica como podemos comprender las profundas implicaciones de la postura de Protágoras, comenzando por su consecuencia más inmediata y fundamental. Bien, la primera y más determinante implicación de la tesis del homo mensura es la identificación plena entre el conocimiento y la percepción sensible. Para Protágoras, no existe una diferencia sustantiva entre aquello que un individuo sabe y aquello que percibe a través de sus sentidos. Para comprender esta identificación es imprescindible manejar con precisión dos términos griegos. El primer término es episteme. En el marco de la filosofía griega, y de manera muy especial para Platón, episteme representa el saber en su grado más excelso. Es un conocimiento verdadero, sólidamente justificado y estable, que versa sobre las esencias inmutables de la realidad, no sobre las apariencias cambiantes del mundo sensible. El segundo término es aistesis. Este concepto alude a la sensación o a la percepción inmediata, es decir, a la información en bruto que recibimos a través de nuestros sentidos. El calor, el color, el sonido. Se trata de la experiencia directa y constitutivamente subjetiva del mundo. Protágoras, según la interpretación que nos ofrece Platón, hace colapsar estas dos categorías. Sostiene que el saber, la episteme, no es otra cosa que la percepción, la aistesis. Si, por ejemplo, el viento me parece frío, entonces para mí el viento es frío. Esa es mi verdad, y no existe un tribunal superior a mi propia y particular percepción que pueda refutarla. Ahora bien, es precisamente en este punto donde Platón despliega su crítica más incisiva. Si el conocimiento es mera percepción, se pregunta, ¿cómo es posible formular cualquier tipo de juicio estable? Platón argumentará que para conocer necesitamos criterios universales y permanentes que la simple percepción, por su naturaleza cambiante y subjetiva, es incapaz de proporcionar. Platón nos propone un ejemplo de una gran claridad conceptual. Imaginemos que percibimos una superficie blanca, y a continuación percibimos otra superficie igualmente blanca. Tenemos aquí dos percepciones distintas, dos actos de aistesis separados en el tiempo y el espacio. He aquí la cuestión fundamental que plantea Platón. La semejanza no es un color, no es una textura, no es una cualidad sensible que pueda ser captada por la vista o el tacto, no es un dato sensorial. Conceptos como semejanza, diferencia, identidad o alteridad son, para Platón, categorías del entendimiento. Son criterios estables que el alma aplica a las percepciones para poder juzgarlas, compararlas y ordenarlas. Son, por tanto, previos e independientes de la sensación misma. La crítica platónica conduce a unas conclusiones que parecen devastadoras para la postura de Protágoras. En primer lugar, sin criterios estables universales, el propio acto de discernir una cosa de otra sería imposible. En segundo lugar, si la percepción de cada individuo es igualmente verdadera, entonces la noción misma de sabiduría se desvanece, nadie podría ser más sabio que otro. Y finalmente, y esto es un golpe directo a la línea de flotación del proyecto sofístico, la propia labor del sofista, que se presenta como maestro de la virtud, se revela como una contradicción performativa. Si nadie es más sabio que otro, ¿qué puede enseñar? Su propia profesión, en apariencia, carecería de sentido. Este es, pues, el formidable desafío que Platón le plantea a Protágoras. ¿Cómo puede reconciliar su afirmación de que toda opinión es verdadera con su práctica como educador? Una práctica que presupone que él es más sabio que sus discípulos y que puede, de hecho, mejorar el conocimiento de estos. La tesis relativista parece, en este punto, abocada al absurdo. Y es aquí donde emerge la magistral defensa de Protágoras. Lejos de retractarse, ejecuta un movimiento argumentativo brillante. Desplaza el eje del debate. Acepta la premisa de que todas las opiniones son, en efecto, igualmente verdaderas, pero introduce una distinción crucial, un giro pragmático que redefine por completo las reglas del juego.
Protágoras matiza su postura de la siguiente manera. Sostiene que, si bien es cierto que toda percepción es verdadera para quien la percibe, no es menos cierto que no todas las percepciones son igualmente útiles, provechosas o beneficiosas. Aquí reside la clave de su pragmatismo. El criterio de evaluación de las opiniones ya no es la verdad, que es irremediablemente subjetiva, sino la utilidad, la cual puede ser evaluada objetivamente a través de sus consecuencias prácticas. Para ilustrar esta diferencia capital entre el plano de la verdad y el de la utilidad, Protágoras recurre a una analogía potente y extraordinariamente esclarecedora, la analogía de la medicina. Compara, pues, la labor del sofista con la del médico. A la luz de esta analogía, la función del sabio, la función del sofista, ya no consiste en refutar las opiniones de los demás por considerarlas falsas. Tal empresa es imposible, pues todas son verdaderas para el sujeto que las sostiene. Su función es mucho más sutil y poderosa. Consiste en modificar el estado del sujeto para que sus percepciones, aun siendo siempre verdaderas, sean mejores, es decir, más útiles. Observemos la tabla con atención. Para un individuo enfermo, el vino que bebe le sabe realmente amargo. Su percepción es verdadera. El médico no le dice que está equivocado, sino que le administra un fármaco que modifica su estado fisiológico. Una vez recuperada la salud, el mismo vino le sabrá dulce. Su nueva percepción es igualmente verdadera, pero corresponde a un estado mejor, más saludable. De forma análoga, una ciudad, una polis, puede considerar que una determinada ley es justa, aunque en la práctica sus consecuencias sean perjudiciales. El sofista, mediante discursos persuasivos, sus fármacos, no busca demostrarle a la ciudad que su opinión es falsa, sino que busca cambiar su estado, su disposición colectiva, para que pase a considerar como justa una ley que sea, de hecho, provechosa para la comunidad. Esta cita, extraída del Teteto, resume la idea a la perfección. La herramienta del sofista es la palabra, el logos, la retórica. Su sabiduría no radica en la posesión de una verdad superior y absoluta, sino en su habilidad para emplear los discursos como fármacos para el alma de la ciudad, guiándola así de un estado peor y perjudicial a un estado mejor y más útil. De este sofisticado razonamiento se derivan dos conclusiones de enorme calado. Primero, la ética y la política quedan despojadas de fundamentos absolutos. No existe un bien en sí o una justicia en sí. Solo existen acciones y leyes que resultan útiles o perjudiciales en un contexto determinado. Segundo, la sabiduría se redefine. Deja de ser una contemplación de verdades eternas, como pretenderá Platón, para convertirse en una habilidad eminentemente práctica, un saber hacer orientado a diagnosticar correctamente una situación y actuar de la manera más conveniente y provechosa posible. Y concluimos aquí, con una pregunta que 2000 años y medio después sigue resonando con una fuerza extraordinaria. Si aceptamos la premisa pragmática de Protágoras, y es la utilidad el criterio último para la vida en común, surge la cuestión más espinosa de todas: ¿quién o qué instancia tiene la autoridad para decidir qué es útil para el conjunto de la sociedad? Es una interrogante que nos sitúa en el umbral de la filosofía política y que, desde luego, sigue abierta al debate